Cabildo 4235, Iglesia Nueva Vida con Jesús, Barrio de Núñez, iglesia afiliada a la Unión de las Asambleas de Dios. Ahí está mi hermano corriendo a buscar el minuto Odol en el que tiene que empezar la transmisión. Entre dos muros de agua. ¡Qué locura! Vos ya sabés de qué estamos hablando. Estamos hablando del cruce del Mar Rojo, Hoy me habían puesto un fondo ilustrativo del mensaje que era tomado de la película Los 10 Mandamientos. Que en cualquier momento aparece Charlton Heston. Si se hubiera filmado actualmente, ¿quién hubiera sido, Moisés? ¿Quién hubiera sido? Ricardo Darín. ¿Quién si no? Ricardo Darín. ¿Vieron cómo Puente Saavedra es famoso? Se filmó acá. La parroquia que está acá entre San Isidro Labrador también, todo, bien zona norte, bien zona norte. Y bueno, vamos a ver, depende de la reacción nuestra ante una situación difícil, si somos parte del problema o parte de la solución. Si somos parte del problema, parte de la solución. Le dijeron a Faraón, el pueblo por Israel llegó al Mar Rojo. Y Faraón dijo, listo, ya está. Hasta ahí llegan, ese es su límite. Mar Rojo, montañas por un lado, desierto por el otro. Y el único camino es el camino que lleva de vuelta a Egipto. Así que vamos, prepara lo mejor para perseguirlos. Y muchas veces nos pasa eso, que estamos en aprietos, ¿o no? En aprietos de salud, en aprietos espirituales, emocionales, afectivos, en aprietos económicos, en aprietos de situaciones familiares conflictivas. Pero tengamos en cuenta lo siguiente. Como Israel estaba en ese lugar porque era voluntad de Dios, cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, en un aprieto, es responsabilidad de Dios darnos la salida. No, amén. Ni una A de amén, ni un bostezo. Si estamos en la voluntad de Dios en una situación apremiante, es responsabilidad de Dios darnos la salida. Dije lo mismo que antes, ¿qué? ¿No lo habían entendido? Bueno, y pasa. Una cosa es diferente cuando por mis metidas de pata voy a parar al horno de fuego, con fuego. Otra muy difícil cuando en obediencia a Dios, el Señor dice, voy a probar tu fe a través del fuego. Es muy diferente. Bueno, lo cierto es que entonces este es el problema. ¿Cuál es el problema? Cuando los israelitas vieron que venían los egipcios. Entonces, con su actitud, eligen ser parte del problema. Porque se quejaron. Conocemos el pasaje, ¿para qué lo vamos a leer? Éxodo 14. Se quejaron. No ante Dios, no delante de Dios. Dios me libre y guarde, la boca se te haga a un lado. Mirá que me voy a enojar con Dios. Cuando un cristiano le pregunta a Dios por qué, le está pidiendo explicaciones. ¿Qué te parece? ¿Por qué, Señor? ¿Le estás pidiendo explicaciones a Dios? ¿Le estamos pidiendo explicaciones a Dios? Cuando nos enojamos con Dios. No nos enojamos en forma directa, pero lo hacemos en forma indirecta, en forma elíptica. Ellos no se la iban a agarrar con Dios de una, pero ¿para qué lo tenían a Moisés? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué no nos dejaste seguir en Egipto? Faltaba que dijeran, éramos unos bacanes. Faltaba que dijeran, estábamos en un all inclusive. Estábamos bárbaros. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? No estaban bárbaros, estaban pésimos, eran esclavos. Eran esclavos y se conformaban con que les tiraran una chirola, que les tiraran un pedazo de cebolla. Embrómense si les tiraron cebolla. Un pedacito de ajo,
un puerro, un kiwi y, cómo no, una palta. Porque la palta y los huevos están de moda, aparte de los mates y los termos. Se quejaban. Cuando yo me quejo, cuando yo protesto y cuando yo pataleo, estoy siendo parte del problema. Porque estoy pensando como los egipcios. Faraón dijo, la tierra los encerró, no tienen salida. Y si yo digo no tengo salida a esta situación familiar, personal, de salud, económica, lo que fuere, estoy hablando la lengua del egipcio. Entonces, al enemigo lo tengo a mis espaldas y lo tengo adentro de mi cabeza. ¿Pero por qué era esto? ¿Y por qué ellos eran egipcios en su forma de pensar? Vos cuando te das cuenta que un hermano, un cristiano, vuelve a Egipto, y fíjate la forma de hablar, fíjate cómo habla, fíjate lo que dice, fíjate, yo conozco gente, personas, que dejaron el camino del Señor y ni la D de Dios pueden pronunciar. Ni la D de Dios no la pueden pronunciar. Más Egipto no se consigue. Más Egipto no se consigue después de haber estado en los caminos del Señor. Dios nos libre que nos pase a nosotros. Que el Señor nos guarde. Si yo me quejo, soy parte del problema. La queja me clava a mí en las arenas del desierto. La queja me paraliza. Y cuidado, cuidado, cuando me quejo delante de los incrédulos. No puede un cristiano quejarse de quien sea y de lo que sea delante de un incrédulo. ¿Qué testimonio le estamos dando? ¿Sabes cuál es el testimonio? Ni mamado te hagas cristiano. Mira eso. ¿Cuántos entienden esta palabra? ¿Cómo vas a hablar las cosas espirituales con quien no es espiritual? ¿Qué dijo Jesús? Van a recibir poder. ¿Para qué? Para fingir que son creyentes. Para caretearla. ¿Para estar dentro de la iglesia? No, me van a ser testigos. Testigos. ¿Ante quién? Ante los incrédulos. Mira esa vida, mira qué lindo ver. Qué lindo, buen ánimo. Con palabras que apaciguan. Qué buen porte, qué linda actitud. Un hijo de Dios. Una hija de Dios. Con sus quejas formaban parte del problema. Y la queja me impide marchar. ¿Marchar en dónde? En pos de lo que Dios me manda. En pos de lo que Dios me manda. Lo mencioné un par de veces esta semana en los estados de WhatsApp y en alguna otra cosa. ¿Qué pasa con la oración? ¿Qué pasa con la aflicción cuando me viene la aflicción? Si no va a la oración y no se transforma en oración, la aflicción se transforma en desesperación. Pero toda aflicción en oración se convierte en bendición. Se convierte en bendición. Pero estaba Moisés. Y Moisés les dijo, muchachos, chicos, chicas, chiques, estén tranquilos. Jehová peleará por ustedes. Y ustedes estarán. Decilo. No, tranquilos. A la mañana también mandaron una y dijeron, bueno, dentro de todo no es una cosa, no es que mandaste una sandía, un arándano, pero fruta al fin. Y ustedes estarán tranquilos. Y ustedes estarán tranquilos. Entonces Moisés hace lo que corresponde. Ora a Dios. Le dice, Señor, mira ahí. Dice, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche. A Moisés Dios le dio el plan.
Al pueblo quejoso no. El beneficio fue indirecto. Lo ligaron de rebote, pero en el buen sentido. En el buen sentido. Bueno, entonces, Moisés decidió ser parte de la solución, no del problema. El problema eran el Mar Rojo cerrado, las imposibilidades de escapar, los egipcios que venían, y los egipcios no eran cabezas de termo, eran cabezas de pirámide estos. Mente de egipcios, porque llevaban 400 años en Egipto. Llevaban en sus alforjas, en sus mochilas y todo lo demás. Llevaban las imágenes, los dioses que habían estado adorando en Egipto. Entonces Moisés decide ser parte de la solución. Cuando oramos, empezamos a ser parte de la solución. Empezamos a ser parte de la solución. Porque ahí es donde Dios, como dije el otro día, que la extrema necesidad humana es la suprema oportunidad de Dios para demostrar su amor y su poder. La suprema oportunidad de Dios para demostrar su amor y su poder. Y reitero un concepto que manejé recién. Si Dios me trajo hasta acá y está el Mar Rojo y los egipcios atrás, es responsabilidad de Dios darme la salida. Pero ¿yo qué tengo que hacer? Lo que dijo Moisés, lo que el Señor le dijo. Decía al pueblo que marche. Marchar, muchas veces lo he dicho, en el hebreo significa levantar las estacas. ¿Qué estacas? Y a las que habían atado las cuerdas para levantar las tiendas. Porque estaban acampando junto al Mar Rojo. Estaban acampando. Estaban estacionados, por así decirlo. No podían seguir en esa posición porque si no los egipcios venían y los arreaban como a ganado. Cuando Dios te habla y Dios te dice marcha, no hay que esperar la señal. El Mar Rojo se abrió cuando el dedo gordo del pie del primer israelita tocó las aguas. El dedo gordo del pie. Se abrieron. Y ahí es donde leemos lo que dice 14:29. Es extraordinario. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Ahí está. Charlton Heston está atrás de la cámara. Un muro de agua. Está bien, se abrió el mar. Hubo un camino donde antes había mar, pero había que tener fe para caminar relojeando un muro de agua en un lado y otro en el otro. Uno piensa, ¿medio metro de agua? No, ¿qué medio metro? Como dice Alejandro Dolina, dice, ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? Imagínate, un poquito así de agua en la laguna, no quedó nada. ¿Metro y medio? No, ¿qué metro y medio? La pared enorme de agua, otra pared enorme de agua. Iglesia, es una locura, pero es la especialidad de Dios. Abrirnos caminos donde no lo hay. Ríos en el desierto, caminos en el desierto, ríos en la soledad. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace. ¿Qué nos dice Dios respecto a los problemas? Esquivalos. Espera que el gigante se aburra. Espera que cuando el gigante se vaya a dormir la siesta, vos salí corriendo para el otro lado. Espera, sé paciente. En algún momento los muros de Jericó se van a caer solos. Espera, en algún momento va a venir la bajante y se va a secar como el río Paraná, se va a secar el mar. No. Hay que atravesar por el medio los problemas. Hay que atravesarlos por el medio. Moisés decidió ser parte de la solución. Ser parte de la solución. Y cuando Israel
el talón del último israelita se posó en la otra margen, ahí las paredes se derrumbaron, los muros de agua se derrumbaron y se transformaron en lo que no era para Israel un juicio, sino para los egipcios. Yo no sé, no conozco, ni siquiera, claro, los que están mirando, por qué situaciones, ni ustedes quizás sepan por qué situación yo esté viviendo. Sea la salud del Mar Rojo, sea lo que fuere, lo que el diablo sí va a intentar es martirizarnos con el pensamiento. No hay salida, no hay cura, no hay salva. Como decía David, ¿qué decían sus enemigos? No hay para él salvación en Dios. Hoy el Espíritu Santo en la reunión de la mañana, aparte de la palabra que dio hoy a la tarde, y qué importante es entender esto, que no es el pastor el que habla, y es el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo me da una palabra y yo la suelto, lo peor que te puede pasar es de pensar lo que dijo el pastor o dejó de decir. Ustedes me conocen y muchos hace muchísimos años. Me conocen hace muchos años. Pero las cosas que dice el Espíritu Santo hay que tomarlas. Hoy a la mañana el Espíritu Santo, el viernes dio una palabra en el culto de la noche, que hoy lo comprobamos con Patricia tal cual era. Tal cual era. Hoy a la mañana dio una palabra también a alguien de los que estaba como asistentes, que el Señor decía, no tengas temor de hacerte los estudios médicos, porque había miedo en ese corazón, en esa vida. No sé quién era. El Señor dijo, anda a hacerte los estudios, porque van a estar todos bien. Porque van a estar todos bien. Y tenés que tener el testimonio en tu mano de lo que Dios hizo en tu vida. Y acordate, dijo el Espíritu Santo, del día de hoy y la palabra que fue dicha desde el púlpito, porque me vas a dar testimonio para mi gloria. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Yo no sé cuál es tu Mar Rojo. Yo no sé cuáles son tus egipcios. Pero el diablo quiere convencernos que no hay salida. Que no hay salida. Y miren qué notable. Los egipcios los perseguían. Y a nosotros nos siguen los egipcios también. De nuestra antigua naturaleza. El egipcio que fuimos, la egipcia que fuimos. Esa persona muerta en delitos y pecados a la que Jesús dio vida a través del poder de su Espíritu Santo.